Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 19, las encrucijadas del Estado, el individuo y la comunidad. El ciudadano diría que tiene el papel fundamental y más importante para confrontar o crear una nación. Principalmente, sin el ciudadano no se podría crear una nación, ya que primeramente dentro de un conjunto político donde el asentamiento es un Estado, sin ciudadano este no podría ejercer ningún poder, y segundo, que los ciudadanos de este Estado tienen unas características nada más que por ser ciudadanos, que le otorgan ese papel fundamental para el Estado. Para expresar mejor esta idea, argumenta en el texto de los deberes del ciudadano con la humanidad de Ángel Puyo, que el ciudadano tiene derechos y es importante, pero más importantes son los deberes que debe cumplir este dentro de un marco social, dentro del Estado. Dentro de los deberes del ciudadano es fundamental el respeto y ordenamiento de las defensas de la justicia y del bien común para que haya una buena organización. El ciudadano no solo debe cumplir con los deberes dentro de una línea o dentro de unas fronteras marcadas por una nación, sino que el deber va aumentando hasta el punto de tener obligaciones como ciudadano a nivel internacional. Pongamos un ejemplo. La salud. Depende de donde nazcas, tienes un nivel de vida mayor o menor. Por ejemplo, en algunos países de África, el nivel de vida puede ser de unos 30 años, mientras que en Francia o España es de 84. En este punto vemos una desigualdad grandísima de salud y con ello una injusticia. La Organización Mundial de la Salud argumenta textualmente que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Partiendo de esta frase podemos deducir muchas cosas. Primeramente es que si es un derecho fundamental, y cuando hablamos de ciudadano libre en la nación, lo ligamos a que tenga unos principios y derechos naturales que se descuadra con la diferencia de mortalidad entre un país y otro. Por otro lado, al decir que es el deber político el que debe controlar esos derechos fundamentales y tener un compromiso moral y voluntario, también se desajusta con los valores tan diferentes constatados entre un país y otro. Por tanto, vemos claramente cómo la situación anterior es una situación injusta, en la que la labor del ciudadano debe estar movida por una unidad moral y ética, en donde las obligaciones o los deberes que argumentábamos antes deben estar vinculados al individuo con independencia del Estado, de la nación o de la cultura. Estas obligaciones existen porque la nacionalidad y la ciudadanía estatal son moralmente irrelevantes desde el punto de vista de la justicia o de la justicia social. Según Martha Nussbaum argumenta y que considera que las personas como moralmente iguales es tratar la nacionalidad, las etnias, las clases, la raza y género como moralmente irrelevantes. Irrelevantes en lo que se refiere a esta posición igual. Naturalmente, estos son unos factores a tener en cuenta en muchas otras deliberaciones. Por el accidente de haber nacido en un país afroamericano o en un país estadounidense o en un país cualquiera, ya sea de Oriente o de Occidente, que sea más pobre, más rico, es algo accidental con lo que nos encontramos al nacer. Es decir, tiene que haber una igualdad de oportunidades, pues el lugar de procedencia o la familia en la que hayas nacido no te condicionan a ti como ser, pues no es algo que eliges, sino que ya naces con la marca puesto, por decirlo de alguna forma, sin darte la oportunidad de poder tener el mismo desarrollo que los demás. Visto desde este punto de vista, es lamentable como una persona por nacer en África, que perfectamente has podido haber sido tú, y encontrarte en la misma situación, haya miles de niños muriéndose de sed alrededor tuya. Claro, no se puede hacer nada en contra de eso. Bueno, es cierto que está visto de una forma muy idealista el que podamos globalizar el mundo entero para que todos tengamos las mismas oportunidades, porque por empezar, el egoísmo de algunas personas que están en el poder no lo permitirían, porque estos pueden perder el poder y el dinero
y por otro lado, porque visto desde el punto de vista psicológico, tendemos a posicionarnos en grupos de ciudadanos próximos a nosotros y que defienden el mismo ideal que tú tienes ante grupos rivales, por ejemplo. Esto se ve muy claro en los estados de guerra de cada nación, que se hacen más fuertes y unidas porque tienen un enemigo común. Por otro lado, es imposible un Estado que cree en una especie de imperialismo y que se gobierne, por así decirlo, como un todo. Es cierto que los cosmopolitas argumentan que la nacionalidad es algo arbitrario, como se ha dicho anteriormente, y se justifican en ello, pero entonces se podría argumentar en contra de ellos que los ciudadanos que nacen en un conjunto social llamado nación y pertenecen a ella, establecen unos lazos y uniones muy fuertes que no se mantienen para nada con el resto de humanidad. De hecho, la nacionalidad fuerte exige una moralidad propia dentro de la nación y entre sus ciudadanos, pero para crear una nación fuerte para la autoprotección es necesario estar por encima de otros derechos individuales y de alguna forma de dejar llevar y confiar en la nación para que así se pueda sentir uno protegido. Miller, a pesar de esto, argumenta que la justicia global viola el derecho de autodeterminación de los pueblos o naciones, ya que a pesar de seguir creciendo mundialmente, se sigue dando el fenómeno de comunidad nacional, protegiendo la individualidad y la seguridad de los ciudadanos. Si dijésemos que podríamos tener un bien común y que lo que nos hace ser individuales en cuanto a naciones y países es el Estado y la política, creando franjas imaginarias que nos separan, Hobbes no estaría de acuerdo, ya que para él, si no existiera el poder, el ciudadano no estaría motivado por su propio interés, y no por el bien común, que no sería otra cosa que la preservación de uno mismo, y no la totalidad mundial. Este aspecto se ve claramente aunque haya un Estado fuerte y arraigado en una nación, pues siempre uno mismo busca su beneficio, ya sea para mirar únicamente por su vida o por la de los familiares o amigos. Hobbes tiene un pensamiento frío acerca de cómo poder llegar a las personas y en el día a día me di cuenta que no todo es así. Hay gente que ayuda a los demás a pesar de incluso hacerse daño a uno mismo y lo hace de forma voluntaria. William Blake diría que podría ayudar a estabilizar la autonomía de una nación si, por ejemplo, estuviese al borde, no pudiera más y no estuviese sostenida ya por ninguna parte. Pero sin embargo, si hay una nación pobre, la nación rica no tiene la obligación ni el derecho de ayudar, dejando claro que entonces los deberes de los ciudadanos con la humanidad se restringen a los deberes humanitarios, pero en ningún caso alcanzan la idea de justicia social. Al fin y al cabo, la única igualdad internacional o ayuda que se haga externa a la nación es una ayuda con un fin. Esto pasa también dentro del mismo Estado. Por ejemplo, los ricos, en teoría, no necesitarían a los pobres, pero no es así, ya que gracias a los pobres, los ricos pueden seguir sosteniéndose, incluso llegar a ser más ricos. Por tanto, les conviene que haya pobres, y ahí es donde está el interés y el fin, ya sea del Estado, de las personas que estén por encima o de cualquier gobernante. Si esto fuese al contrario y no interesaría la pobreza, seguramente no la hubiera. ¿Pensáis que el interés personal que pueda tener el Estado o la nación está por encima del interés individual? Hablando de todos estos términos que hemos ido comentando, me gustaría hablar también del término de tolerancia, ya que considero que si estamos hablando de política, de ciudadanos, de lo individual, de la nación, creo que es muy importante. La tolerancia surge como demanda política y virtud moral, allí donde se encuentra amenazada la libertad. La tolerancia se toma como un ejercicio en donde tienes que tolerar aunque no quieras, ya que la tolerancia surge de la intolerancia, es decir, si no hay intolerancia, no tiene por qué existir la tolerancia. Por tanto, damos por hecho de que los ciudadanos o naciones que no se soportan o no se aguantan a otros grupos o incluso a ciudadanos dentro de una misma sociedad, es necesaria esa tolerancia para el funcionalismo. Por lo tanto, la tolerancia vemos que es algo fundamental ya no solamente en el marco individual, sino en el marco político y global para el buen funcionamiento del Estado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo capítulo.